Bueno, tal como habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Antonio Isaconde, ministro de Energía y Minas, pero también don Héctor Tineo. Buenos días, don Buen día, Héctor. Buenos días, señor ministro. Buenos días, Antonio. Buenos días, estar con este trío es un privilegio realmente. No me diga, Y pues, sobre gracias, todo hombre. que me llena mucho de satificación, Sí. porque con cada uno en cierta medida tengo alguna historia Que Y contar. muchos años. de muchos años. Bien. Mire, para comenzar por lo más actual, y que a Monza le llamó mucho la atención, que fue la reunión que usted sostuvo con el presidente de la Comisión Nacional de Energía para dar a conocer al país que a partir de ese momento se frenaban todas las concesiones que se estaban dando Y con Bichara en la reunión. y con también. Villara Sí. para el desarrollo de proyectos de energía renovable de grado a grado, que ahora ya había que someterse a... Entonces explíquenos las condiciones que se Mira, produjo. es muy sencillo. Bueno, el país quiere fomentar las energías renovables. Y se han estado fomentando las energías renovables. Hemos avanzado bastante en esto, pero se ha avanzado sin plan. Y esto crea un desorden. El que quería una concesión en tal sitio, la pedía, la solicitaba, hacía los acuerdos, cumplía con lo que había que cumplir con la ley, le daban la concesión, le daban un PPA y punto. Pero ¿qué ocurre? Las energías renovables, una parte de ellas no son gestionables. Por ejemplo, tú no controlas cuando hay sol, tú no controlas cuando hay viento. Entonces, si tú no haces eso sobre la base de un plan, llega un momento que una cosa buena se puede convertir en mala porque te desequilibra el sistema. Entonces, eso tiene que trabajarse en armonía con el sistema, como un plan integral. Y ese plan integral tiene que manejarlo el Estado. El Estado tiene que decir qué quiere, cómo lo quiere y licitar, porque ese es otro de los problemas. Aquí tenemos que aprender que las cosas se tienen que hacer de manera competitiva. Eso de los grado a grado ya están desapareciendo en el Estado. Es difícil que tú le vendas nada a una institución del Estado sin una licitación mínima. Pero entonces estamos trabajando esos temas. Se creó una comisión interinstitucional, no solamente con estas tres instituciones, sino con la Superintendencia de Electricidad y con la ETE, que tiene mucho que ver, o sea, la empresa de transmisión, porque la empresa de transmisión es una parte fundamental aquí, porque es la que tiene que cuidar casualmente ese equilibrio, poniendo las redes y diciendo, no, aquí se pueden instalar, aquí no, porque si se instalan aquí y un día fallan, me van a tumbar las líneas. Para O porque hablar no un tengo lenguaje- capacidad de un lenguaje que transmisión la para gente eso. entienda. Entonces, por eso fue que tomamos la decisión y hay una comisión interinstitucional trabajando en los protocolos y en las normas para eso. Pero había que, en primer lugar, frenar. Aguantar aquí en lo que organizamos la casa. De manera que así podamos darnos el lujo de fomentar, incluso de llegar en renovable hasta donde podamos. Porque no es verdad, tenemos muchísimas posibilidades, pero tenemos que también Pero realmente saber. hay un gran potencial en el país Adiós, pero para nosotros la tenemos energía viento, renovable. tenemos sol, tenemos biomasa. Bueno, tenemos muchísimas posibilidades, pero tú no Probablemente puedes energía depender al geotérmica. sistema, Sí. sobre todo de aquella que tú no gestionas. Entonces, tú tendrás que buscar energía limpia. Exacto. Por otro lado, que sean gestionables, como el gas natural, etcétera. Pero que tengamos una idea de lo que usted dice. Una vez se aprobó un proyecto de instalar unos abanicos, los famosos abanicos esos grandes que producen energía de hasta 20 megavatios, en la costa este, muy cerca de Bávaro, un poquito en el fondo donde termina Bávaro. El asunto es que van a poner unos cuantos pájaros de esos, altísimos, de 60 metros de alto, y con unas aspas que cuando se mueve parecería que es un avión a chorro lo que viene. ¡Vum! ¡Vum! Bueno, cuando permiso y todo, todo listo, el inversionista tenía ya todo comprado y venían las cosas. Incluso se estaba aprovechando él, porque ciertamente de un beneficio. Él estaba intercambiando los famosos bonos del acuerdo de Kioto
que le permitía Sí. adquirir los equipos a más bajo costo y con facilidades de financiamiento. Todo bien. Cuando comenzaron a llegar los aparatos, entonces el sector turismo preguntó, pero ¿y eso no va a afectar el desarrollo de proyectos? Ciertamente, hubo que parar el proyecto y movilizar los abanicos para el suroeste. Entonces ahí es también. El plan. Entonces eso tiene que ser un plan Un plan, integral, sí. saber a dónde podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo. Ahí viene la pregunta para los amigos y amigas que están viendo el diario de Cuatro. Está hablando de un proceso de organización, porque aquí inmediatamente lo que se plantea, no, Energía y Mina no quiere nada. Lo que se plantea es un proceso de organización. Es decir, que los que han sido afectados por la medida ahora, eso no es definitivo, o sea, que en el proceso se verá. ¿No? Incluso se discutió, Sí, porque hay algunas que están en proceso, que Sí. tienen algunos niveles, hacer un protocolo especial sí. para aquellos proyectos que están en proceso, para ver el tratamiento que se le da en función de su estatus. Sí. O sea, ahí se ha pensado en todo. Ahora, señores, cuando uno quiere organizar algo, Claro, sí. desafortunadamente algunos intereses tienen que afectar, porque si tú decides sanear la ciudad, tú tendrás que afectar a los buhoneros de la calle Sí. París, obligado. Sí. Tony, Y los funcionarios tenemos que entender, y esto es importante que la gente lo sepa, que nosotros no podemos pretender ser una monedita de oro que le gusta a todo el mundo. que le gusta a todo el mundo, porque si no, no vamos a hacer nuestro trabajo y no vamos a cumplir con nuestras responsabilidades con nuestro país. Ni expresión del interés Nosotros, general. Y sobre todo, Sí, lo que manejamos instituciones básicamente regulatorias, como sí, es sí. el Ministerio de Energía y Minas, que lo que hacemos básicamente es crear normas y regularlas. Esa es la actividad básica como nosotros. Entonces, cuando tú creas normas, cuando tú creas regulaciones, tú creas un sistema ordenado de la actividad. Y desde que tú pones orden en una actividad, los que se alimentan del desorden inmediatamente gritan. Doctor, a propósito de organización, en el sector eléctrico no ha estado operando, bueno, hay una legislación, ¿verdad?, que la que organiza todo el sector. Se va a crear un holding eléctrico encabezado precisamente por Energía y Minas, porque Energía y Minas está llamada a ser la cabeza de todo el sector. Eso no ha llegado. No sé por qué. Y lo segundo es que en el marco de esa organización está el elemento integrador de que todos los actores se sientan que los han tomado en cuenta. Y para eso entonces está el tema del pacto eléctrico. Y el tercer renglón es el rol que ha asumido el Estado, que a nosotros ha sido particularmente maravilloso, que ha sido el de activar un poco más con el asunto de Punta Catalina, que le da otro nivel al Estado y capacidad de negociación al Estado dominicano frente a su par. Hábleme un poquito de esos componentes. En primer lugar, el papel rector del Ministerio de Energía y Minas está estipulado en la ley. Ajá. Ahora, por otra ley, se dio un plazo de 5 años para que para que CDE se convirtiera estrictamente en CDE y todas las empresas eléctricas se dedicaran a la parte gerencial, a la parte de empresa, vamos a decirlo claramente. La CDE y la EDE son empresas eléctricas. Ahora, la CDE no solamente era una empresa eléctrica, sino era una de las que diseñaba las políticas. Y regulaba. Ajá, Sí, la regulación era de la superintendencia, pero se metía también en eso. Sí, pero era jefe. Entonces, ahora lo que se ha organizado el sector. La parte normativa es una responsabilidad y de las políticas públicas del Ministerio de Energía y Minas. La parte regulatoria es la superintendencia. La Comisión Nacional de Energía es el ente ejecutor de las políticas que traza el ministerio y el ministro ahora mismo es el presidente. Sí. Y todo lo que son las empresas eléctricas, incluyendo la corporación, serán empresas eléctricas regidas por las normas y las leyes del sector eléctrico. Ya. Entonces, ellas también tendrán que hacer un trabajo de
mejorar el diseño operativo para ser más eficiente. Y una de las cosas que tú has planteado es de la que se ha estado discutiendo, que la CDE se convierta en un holding y cada una de las empresas opere con sus propias capacidades corporativas, pero como holding trace políticas corporativas. Ya. Pero el diseño de las políticas públicas será el ministerio. Eso por ley ocurrirá el 1 de octubre. No es que la CDE se va a integrar al ministerio, eso es un gran error. Eso hay que No, aclararlo. es eso una hay que empresa aclararlo. adscrita. Esas empresas están adscritas al ministerio porque cualquier institución de un sector tiene que estar adscrita a algún ministerio. Eso está contemplado eso es la en el ley organigrama del Estado. ministerio. Y la Está. propia Del ley. Estado. Energía y minas. Ahora, como son empresas que aunque pertenezcan al Estado, son empresas, estas tendrán su propia institucionalidad corporativa. Y eso es lo que tenemos que entender. No es que van a desaparecer. Ahora, la CDE necesariamente, para buscar mayores niveles de eficiencia en esas empresas, Va a concentrar. tendrá que replantear muchas cosas a nivel corporativo y lo que se ha pensado es que se convierta en un holding. Muy bien. Las sedes están operando como empresas. Sí. Óyeme, y han dado un salto enorme Sí. en las cosas que han logrado en los mejorado últimos mucho, años. sí. Entonces, el pacto. El En pacto. primer lugar, te debo decir que el 95% de los pactados son compromisos del Estado. Y el Estado lo está ejecutando aún desde el momento que comenzamos a discutirlo. Porque la reducción de pérdida, el cambio de la matriz, todas esas cosas, los aspectos institucionales, fíjate cómo estamos ya trabajando unidas, las instituciones del sector eléctrico, todo eso está previsto en el pacto y hemos decidido que como son compromisos del Estado y son compromisos para que el sistema sea mucho más eficiente, mucho más competitivo, que podamos garantizar un mejor abastecimiento de energía, nosotros como sector lo asumimos independientemente de que el pacto sea firmado o no. Esa es la realidad. Usted acaba de decir, ministro, y lo dijo dentro de una exposición, que las EDES, o sea, la distribuidora de electricidad del sur, la distribuidora de electricidad del norte, la distribuidora de electricidad del este, han mejorado notablemente. Eso no es lo que percibe el sector empresarial ni lo que ellos pregonan. Incluso el sector empresarial ligado al negocio eléctrico pregona otra cosa y pone a muchos de sus voceros más autorizados a comunicar justo lo contrario a la opinión pública. ¿A qué usted cree que se debe Mira, eso? esto es una cosa muy sencilla. Los generadores lo que quieren es vender su mercancía. Ese es su objetivo. Claro. Y venderla al mejor precio posible. Sí. Las sedes que han estado operando con grandes deficiencias, pero que están inmersas en un proceso de recuperación de pérdida, de transformación, de mejorar las Modernización. redes, etcétera, quieren reducir esas pérdidas a toda costa. Entonces, Y de hecho lo han logrado. y con la disminuir, regulación. lo han logrado a unos niveles, por ejemplo, el caso de Edesur es milagroso. Sí, sí, sí. El Edesur está operando con menos de 26% Por ciento de de pérdida. pérdida. Eso es, Y el se- del norte bien. La que Y se ha dado más aproxima al trabajo 20. es Y de se este, aproxima al porque 20 tiene cuando hueso, va a vamos a operar ponernos para él. claros. Ese es el hueso, tiene el La hueso. dificultad ¿oíste? tiene el hueso. ¿Oíste? Tiene el hueso de Tiene zona Hay Esa zona tiene dura. sí. dura. Le Ahora- tocaron todos los barrios pobres, Entonces, carenciados. sí. Ellos también tienen tienen que hacer su propio diseño para mejorar su eficiencia y mejorar sus ingresos para que el subsidio sea menor. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar la cosa como es. En un momento, ellas todavía controlan su compra de energía sobre la base del nivel de cobranza de la zona. Sí. por ejemplo. ¿Qué energía coloco y qué energía yo voy a cobrar? Ahora, Sí. yo no voy a comprar energía para no poderla cobrar. Sí. Entonces,
pero tengo que también políticas que el Estado me compensa con subsidios para que llegue a algunos sectores, porque aquí la pobreza eléctrica existe y eso no lo podemos. Tenemos el bono eléctrico, tenemos todo eso, pero hay una pobreza eléctrica que de alguna manera el Estado tiene que suplir. Entonces, las redes tienen también que darle energía, pero entonces la controlan. ¿Y cuándo la controlan más? Porque de eso no se habla. Tú sabes cómo opera el sistema. La más eficiente entra y la más ineficiente que entran cuando hay déficit. Así es. Cuando tú le das mantenimiento a las plantas eficientes y entran las deficientes, Adiós. las Más redes caro. tienen que comprar energía cara. Decía cara ahí. Entonces, en ese momento se está generando energía, Sí. pero una energía que a la gente no le conviene comprar. Así es. Entonces, ese es un juego económico, señores. Vamos a ser realistas. Aquí no vamos a ocultar el sol con un dedo. Cuando a una EDE se le presenta el tema que porque las plantas eficientes no han podido entrar y tienen que entrar las más eficientes, y le sube el precio de la energía que tienen que comprar, entonces cierran la llave, espérate. Sí. Eso afecta a la población, sobre todo a esa población que no tiene la capacidad de pagar, e incluso otras que teniendo la capacidad no lo hacen. Esa es la realidad. Ahora lo que nosotros tenemos es que producir suficiente energía a precio razonable, competitivo, Ahí vamos al y otro tener, componente. Y tener un sistema de distribución eficiente se también. está haciendo esfuerzo para eso. Por ahí vamos entonces Yo con creo que el estamos tercer trabajando. componente. Mire, yo no tengo la capacidad de hablar mentiras. Eso es algo que se me perdió, chiquito. Señores, repito, el esfuerzo que se está haciendo a nivel de las redes es grande y está dando resultados importantes. Ahora, no quiere decir eso que todo Ya, es un de lecho color de rosa. Claro. que todo está magnífico. No, todavía hay muchas cosas por mejorar. Lo que se ha hecho a nivel de transformar la matriz de energía en estos últimos años es también milagroso, al punto de que hoy por hoy somos el país con la matriz energética más diversificada De del toda la Caribe región, ¿eh? y de De toda la Centroamérica, o sea, de la región. Sí, es así. Entonces hablaste de Punta Catalina. Punta Catalina, exacto. Punta Catalina fue una realidad. ¿Qué ocurrió? El gobierno, el presidente Danilo, incluso antes de la transición, cuando sabía que iba a ganar las elecciones, comenzó a trabajar con un equipo de que yo formaba parte, tratando de buscar energía a base de gas. A base de gas. Vinieron las ofertas, le ofrecían villas y castillos, pero a la hora de aparecer el gas no aparecía. A la hora de cerrar el negocio no se cerraba, hasta que llegó la hora cero. Y en ese momento el presidente dio sobre la mesa. Exactamente. Actuar. Y dijo, espérate. El 27 de febrero De del 2013. 2013, sí. El 27 en la Asamblea Nacional. Sí. No, antes de eso. No, pues estoy diciendo que ese día fue cuando lo Bueno, sentimos está bien, todos. pero yo digo, no, pero él tomó la decisión antes y dijo, nosotros no podemos permitirnos el lujo de que haya que renegociar los contratos. Esos contratos onerosos, mira, tú estás loco. Del Acuerdo de Pero ven Madrid, acá. sin nosotros no tener en nuestra mano una capacidad negociadora importante. Exactamente. Entonces, vamos a buscar energía donde haya y claro, vamos a tratar de buscarla la más eficiente, la más barata y la menos contaminante dentro de la realidad. Era carbón. Bueno, vamos a buscar el carbón menos contaminante. Vamos a tomar la medida alrededor de donde opere la planta, de reforestar, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una planta eficiente y así negociaremos. Y eso ocurrió, aún sin estar Punta Catalina en operación. Las negociaciones, las licitaciones que se han A hecho 8 de los centavos contratos, de dólares. hemos ganado muchísimo. Sí. Ahora bien, El promedio a que Ahora se bien. compra energía ahora mismo es de 12.5 centavos de dólar. Punta Catalina ya consiguió, las sedes ya consiguieron por lo menos 900 megavatios contratados a 8 A centavos. 8 centavos. pero, Gracias a Punta Catalina. pero hay otra cosa. Punta Catalina es una planta de carbón, aunque sea moderna,
pero es de carbón. Sí, 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 una Tiene planta de algunos carbón. elementos contaminantes. Claro. Pero ¿cuántas plantas va a sacar de operación? Mucho más contaminantes. Mucho más contaminado. O sea, nosotros vamos a ganar. Vamos a ganar computadora. Vamos a ganar a nivel De ambiente, de contaminación. de contaminación, claro. Eso tenemos que tenerlo claro. Además, la tecnología que costó un dinero. No, pero como quiera, vamos a ganar, sí. porque vamos a sacar plantas. Algunas desaparecerán, pero otras se quedarán como, digamos, plantas de emergencia, altamente contaminantes. Y eso ha producido también que haya muchas plantas que ya se han transformado a gas, señores. Aquí también en materia de generación se están haciendo cosas. Todavía faltan muchas por hacer. Lo que estamos haciendo ahora para fomentar las renovables organizadamente, eso también va a significar un salto. Doctor, Alguna además de vez ser como un, referencia. espérate un momento, además de ser un actor importante, es un servidor público, el doctor Isa Conde viene del sector privado. Estoy ahí. Está ahí en el sector Es un privado. hombre, Entonces, sí, claro. No ha es un salido. hombre, es un hombre que tiene la capacidad de tener la visión de Estado y tiene la visión también del sector empresarial. Entonces, ahora lo que se discute dice, bueno, pero el rol del Estado, Punta Catalina está bien. El país necesita generar más. O sea, hay una en carpeta que necesitamos unos megavatios que hay que buscarlo. Entonces dice, bueno, hay proyectos para, por ejemplo, Manzanillo, una planta que ya sea a gas o ya sea a carbón. Pero el sector privado dice, pero ya no más, el Estado no debe seguir incursionando en generación. ¿Cómo lo ve Tony Isa Bueno, Conde? ¿y cómo lo ve el Estado? ¿Y cómo lo ve el Estado? El Estado no tiene ningún interés en incursionar en plantas. Lo que quisiera el Estado es licitar contratos de compra y venta de energía con plantas eficientes. Con Pero hay que plantas constru- eficientes pero hay que de gas. construirla, hay que construirla. Sí, pero eso lo que tú haces es que tú licitas los contratos. ¿Cómo? Cuando tú llamas licitación por planta, por ejemplo, y tú dices las condiciones donde quiere la planta, porque el que se haga en Manzanillo no es porque le da la gana a nadie. No. No, Es estratégico eso. es estratégico. Tú no puedes. Primero, tú tienes que equilibrar el sistema. No, Sí, señor. No concentrarte en un solo No punto. concentrate. Pero además está por problemas de seguridad. Sí, sí. Nosotros somos un país frágil. El trayecto a ni- de los ciclones, los a nivel del huracanes. cambio Sí, climático. cambio climático. Y tenemos todo el desarrollo energético del este prácticamente. sí. Pues. Entonces, todas esas cosas, un gobierno que se respete, lo que hace es planificarse en esa función. Entonces, el objetivo del Estado es básicamente licitar contratos. Eso significa que si tú vienes y estás interesado en Invertir. invertir en gas Sí. y en la frontera, donde tú quieras, entonces, si es de Estado a Estado, el Estado lo puede hacer grado a grado. Pero si es un particular, cualquier cosa que se haga tiene que ser sobre la base de una licitación. El Estado no tiene ningún interés en ser dueño de las nuevas plantas. Lo que tiene interés es conseguir contratos con empresas o con estados serios que garanticen eficiencia y competitividad y que aseguren el futuro energético del país. Muy bien. Porque ahora tenemos energía, pero nosotros tenemos que sembrar las plantas eléctricas ahora que van a producir dentro de 5 o 6 años. Así es. Lo que deja claro es, cuando habla de eficiencia, el precio y de igual cuidado el medio ambiente. Exacto. Exacto. Lo esos deja dos claro, componentes. eso es importante. Vamos a hacer Con una su alto, anuencia, entonces. doctor, vamos a hacer Vamos a una- seguir con el tema. y volvemos. Sí. Señores, este conversatorio con Antonio Isa Conde está poniendo las cosas en su lugar. Sí, Nuestro señor. ministro de Energía y Minas incluso está favorecido por la historia, porque aquí mismo, a este espacio, nos dijo hace en una de esas comparecencias anteriores, miren, yo no estoy muy de acuerdo con esa planta que se acaba de anunciar, esa inversión de un grupo, 5 de las grandes gasíferas de las que importan GLP del país, 5 grandes, se pusieron de acuerdo e invitaron al presidente a que diera el primer Picasso para una planta regasificadora en San Pedro.
Y aún en esa situación, el señor ministro, que en ese momento todavía no tenía esa Sí, función, no tenía la función. advirtió, mire, yo no estoy muy de acuerdo con que se monte ahí, porque es que estamos poniendo todos los huevos en una canasta, Sí, peligroso. en la costa En un punto, en un este, en la punto. costa sureste, y todo ahí quiere decir que, y es por ahí que usan los ciclones, bueno. Oiga lo que pasó. El tiempo, que es terrible, porque el tiempo es un Sí, juez. poner la Un juez cosa. Cada imbatible. cuerpo en su lugar. El tiempo le dio la razón porque recientemente se anunció que Barrick Gold y Goldcorp, su socio, acordaron con AES un gasoducto desde AES Andrés hasta San Pedro para suplir de gas natural que era lo que se pretendía hacer con la planta regasificadora, a Quiqueya 1, que es de Barrick. Los demás no han dicho nada, pero usted puede estar seguro que tan pronto ese gasoducto comience a operar, el que está al lado, que es Quiqueya 2, y el que está un poquito más allá, que es Coyetri, con 300 megavatios, y el que está un poquito más allá, que es Sultana del Este, con 150 megavatios, y hasta los orígenes, que es también, todos ellos que suban 850 megavatios, se van a unir, ¿no es así, don ¿Tú sabes Antonio? lo que va a pasar en este país Ajá. con los gasoductos? Lo mismo que ha pasado con la telefónica. Los tendidos, las instalaciones las puede usar todo el mundo. Sí. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Ahí está. Pegando peaje. Eso va a pegando. pasar, eso bien. Pero viene más Ay, mamá. por esto. Nosotros estamos ya metidos en el proceso de licitación de petróleo y gas. Incluso el día 20, o sea, Ahora, Mañana. mañana, sí. se abren los sobres para la licitación de la empresa que nos va a acompañar en ese proceso. Y nosotros creemos que antes de fin de año estamos abriendo los sobres de la subasta para 4 bloques, 2 en tierra y 2 en mar. Los 2 en tierra para petróleo y los dos en gas. En gas básicamente, En mar. aunque hay uno que tiene la posibilidad de gas y petróleo. Esos serían en mar. Uno en la cuenca de San Pedro de Ay, Macorís mamá. y uno en la bahía de Ocoa. Eso está en proceso de licitación, porque ya terminamos todo lo que había que hacer reuniendo las informaciones, la sísmica, interpretándola, diciendo lo que se quiere. Informaciones valiosísimas que costarían más de 145 millones de dólares. Hacerlas ahora. Hacerla. Que están a disposición de los inversionistas y que ha despertado el interés de las empresas más importantes del mundo, por lo menos de conocerlo. Muchas de ellas han venido aquí y nos han dicho que lo que estamos haciendo es lo que se debe hacer. Ya tenemos elaborado primero el modelo financiero, los modelos de contrato que se van a subastar, porque es una subasta. Sobre la base de ese modelo financiero, los términos de referencia. Y mucho antes teníamos los reglamentos para la explotación y exploración de petróleo y gas. Ya una normativa, porque aquí no existía una normativa, sino una ley muy, muy general. Y sobre todo con una gran ventaja que no tenemos, que es un terreno virgen. Ahí no hay concesión en petróleo. Entonces, esos estudios dieron que aquí teníamos hidrocarburos, que el país tenía 6 bloques a donde existía un sistema de petróleo o de gas. Lo que no sabemos es si ese sistema es comercialmente explotable. Porque incluso cuando uno ve hasta una emanación, uno cree, pero aquí hay petróleo, y lo hay, aquí hay emanaciones que tú coges el petróleo y lo puedes hasta usar. Quizá ese que sale ahí muy contaminado podría usarse. Pero eso no significa que sea explotable, porque puede que no se acumule, que no haya una roca selladora y no se acumule. Sí. Tú tienes el sistema petrolero. O sea, el país tiene petróleo y gas. Ahora es comercialmente explotable. Eso hay que se ver. está acumulando en algunos puntos. Sí. Ahora, las perspectivas que tenemos, aunque nosotros desde el ministerio no queremos hacer ese tipo de anuncios estamos acostumbrados, sino lo que damos simplemente son
los datos técnicos que están en nuestra página web, que cualquiera puede acceder a ellos, Ahí está. Sí. que eso tiene un valor enorme Sí, para hombre. los inversionistas, para los académicos, y eso no ha dado ya una presencia en el mercado a nivel internacional. Eso no se aprecia aquí ni se sabe. Pero ya con esta licitación que hablamos ayer, ya tenemos quien nos va a ayudar, la empresa que nos va a ayudar a hacer todo el recorrido que tenemos que hacer para llamar a la subasta. ¿Qué son las subastas? Son contratos que ya tú haces sobre la base del modelo económico. Son contratos del Estado, o sea que tienen que ser firmados por el presidente y a Congreso. El modelo que estamos usando es de producción compartida, o sea que Producción como me gusta esto. las minas son del Estado y el que le explota es nuestro socio. Y el Estado tiene ganancias ya en el contrato de mucho más de 40, 50, podría llegar según los precios. Es un sistema que incluso ese modelo fue discutido internacionalmente con las empresas más importantes, instituciones como LADE nos ayudaron a socializarlo en ese mundo del negocio de hidrocarburos y todos los informes son positivos de que Qué bueno. son correctos, que son competitivos. Ahora, nosotros vamos a presentar el modelo básico. Sobre esa base, el que gane es el que lo puede mejorar. Sí. Pero mira de qué manera lo presentamos. Yo te ofrezco tanto, entonces tú lo publicas un mes. Si hay alguien que da más, Mira qué bien. es una Sí, subasta. sí. Está bien, Una está bien, subasta. una Y subasta. a la larga, después tienes 2 meses para presentar nuevas propuestas. Y el Va a ganar el mejor oferente. la y mejor el más oferente autorizado. sobre la base del mismo contrato, Sí. mejorando Así las es. condiciones ¿Cómo contractuales. recibe usted el interés de empresas chinas por montar una planta generadora de 1.200 megavatios de gas natural y recibir el puerto de Manzanillo y convertirlo en una gran estructura? Eso es muy interesante. Ahora, debo hacer 2 aclaraciones. Sí. La primera es que el gobierno ha estado trabajando arduamente, aunque no le ha dado mucha publicidad, en un proyecto de desarrollo integral, no solo de Manzanillo, sino de toda la zona. De toda la zona. Cuando habla de toda Y la zona, entre incluye la ellos, línea Costa noroeste. De la línea costa, noroeste hasta te Puerto incluye. Plata. Hasta Puerto Plata, Costa Atlántica. Un plan Sí. integral. La que costa atlántica. que abarca muchísimos aspectos, pero el fundamental, el eje, la clave es el Manzanillo. Manzanillo, claro. Y ahí se tiene también un plan a donde se espera que se desarrollen actividades diversas, entre ellos casualmente, y dentro de esa zona, no necesariamente en el mismo puerto. Sí. Lo ideal sería una gasificadora, una planta de energía a base de gas, etcétera, etcétera. Porque eso es básico para ayudar al equilibrio del sistema, para darle más seguridad al sistema, para acercarnos más a esa zona productiva de Santiago, Moca, La Vega, etc. Interesante. Entonces, las empresas que quieran interesarse en una parte de ese plan, Exacto. como por ejemplo en el de producción eléctrica de que están hablando ahora, que lo hagan, pero eso se tendrá que hacer según la ley sobre la base eso de sí. Doctor, licitación. vamos a ir un Para poquito los que más llevan ahora. anotaciones, Vamos a ir un ha poquito sido- más ahora a Mina. La última información es importante Sí. para los que están anotando, porque Sí, el que es programa está base a viendo la mucha ley. gente. Señores, oiga lo que ha precisado el ministro. Habla de Manzanillo en la línea noreste ya, pero está tocando el Cibao Central para los que llevan las anotaciones, que esto es Doctor, importante. vamos a ir un poquito. poquito de Minas. Vamos a ir ahora No, un que no se poquito, nos vaya. un poquito más de Mina. Sí. Vi que en los primeros 5 meses del presente año la economía creció de una forma realmente formidable, 6,5%, maravilloso. Pero el sector minero, y era previsible, disminuyó su actividad hasta un 7%, se a menos 7%.
Y la gente dice, pero mira, cuando eso ha sido el soporte incluso presupuestario en los últimos años, El básico. 18% del crecimiento de las exportaciones significado. ¿Perdón? En los últimos años. Exactamente. 18% Dice, del crecimiento. y ahora tú ves un -7, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo lo ven El desde sector allá? minero tú no lo puedes ver estacionado. Ah, Es un recurso no renovable. Y las empresas están en función de la perspectiva del mercado. No nos perdamos. Pero además, hay veces que extraen y tienen que guardan hacer ahí algunos a veces. trabajos. hasta No, incluso guardan- lo dejan ahí. Lo dejan ahí hasta Lo que el dejan mercado. ahí. O sea, nosotros no podemos medir los problemas mineros con la misma naturaleza. con la misma que- naturaleza, sí. Esa gente sabe en la demasiado. venta de cacao, de café. o Sí, sea, sí. Eso Oye, es son, otra son- Esa cosa. gente, son sí. otra cosa, otro Sí, mercado, es otra otro perspectiva. mercado, sí. Pero sobre todo que se trata de un recurso no renovable que tenemos que lograr, tanto las empresas como el Estado, darle mayor utilidad. A mí, cuando me hablan, he discutido muchísimo hasta con funcionarios de mi ministerio y de la Dirección de Minería, cuando me hablan, tenemos que ser competitivos. Espérate. La competitividad en minería no es la misma competitividad que es estamos otra hablando en cosa. otro. Vamos a ser competitivos, que venga aquí el que me produzca más. En minería hay que leer los estados de abajo para arriba. ¿Qué me deja más? No cuánto yo más vendo. Sí. Porque ese es un recurso no. Claro, El que no no quiere entender eso, ¿Cómo va transparencia? ¿Cómo van las negociaciones con Transparencia Internacional que nos interesa? magnífico. Ah, Somos socios cumplidores, ya le mandamos el segundo informe. Bueno, estamos trabajando y ahí está trabajando la sociedad civil con nosotros, las empresas y las instituciones del Estado. pero ¿y lo que queda por explotar, Tony? Como que ha habido un. Tenemos que romper muchos esquemas, Ajá. pero también Esa licencia- tenemos esa que licencia. modernizar la legislación. A modernizar la ley. Tenemos una legislación de 46 años que no le garantiza al ahí hay que Estado los ingresos suficientes. Porque es una ley que se hizo cuando el dólar y el peso valían lo mismo. Lo mismo. Si la ley 261 era la Y que el tenía. impuesto sobre la renta era de 47%, creo, Sí. y ahora está, es de 40%, y ahora mira cómo está. Sí. A donde el Estado recibía el 5% y el impuesto sobre la renta, pero ese 5% era deducible del impuesto sobre la renta. Digo, para darte un ejemplo Sí, de la sí. obsolescencia. Sucede que ahora una empresa que toma la decisión de trabajar en break-even o perdiendo, explota ese recurso no renovable, oro, plata, cobre, lo que fuera, se lo lleva y el Estado recibe cero. Pero perdió su Esa recurso. riqueza. No, esa materia prima hay que pagarla. Independientemente de que el que la es del Estado, pero la descubrió otro, que tú también tengas beneficio. O sea, por eso hemos elaborado un nuevo proyecto de ley sobre la base de ganar, ganar. Pero también tenemos que adecuar a normas de protección ambiental más rígidas. Por ejemplo, nosotros tenemos que garantizar que antes del cierre de la mina, los fondos para el cierre de la mina y para la remediación ambiental estén depositados en un escrow account, aunque los beneficios los reciba la empresa. El dueño, sí. Pero si se van, ahí están los recursos para hacer el trabajo. Porque aquí ha ocurrido Alcoa. ¿Qué ocurrió allá? El COA, el Que no recuerdo declaró del COA. pasivos ambientales. Sí. Entonces, ahora la minería se está manejando de otra El manera. acuerdo que hizo Barry con Tienen- ustedes para recoger pasivo ambiental, ¿cómo va? ¿Va No, avanzado? eso va bien. Nosotros ahora mismo, la gran minería de aquí se está llevando por el librito. Están haciendo las cosas La correctamente. presa de Mejita ya no es Pero- peligro. Ese fue un gran logro que tanto del ministerio, porque el ministerio levantó esa bandera. Yo incluso, esa fue la primera medida que luché más de 2 años. La Mejita ya no es un peligro ambiental, Ah, qué pero bueno. todavía estamos trabajando porque es un trabajo muy largo, pero ya no es un peligro. Ya no es un peligro. Porque estamos trabajando Óigame. constantemente, tanto el ministerio como otras instituciones que tienen que ver con eso, y la Barri. La colaboración de la Barri ha sido importantísimo para eliminar ese pasivo ambiental. Pero la Barri misma no es solamente una empresa que produce
riqueza para el país, sino que su propósito es remediar, quitar los sulfuros de ahí. Tú sabes, le imaginas lo que serían esos sulfuros ahora, la función contaminante. Cada vez que ellos extraen oro de ese sulfuro, lo que están al mismo tiempo remediando y produciendo. Qué bueno, Doctor Isaconde, muchísimas gracias. Qué bueno hablar con usted. Qué bueno, qué edificante. Muy bueno. Muy bien. Nosotros volvemos mañana. Dios mediante. Sí.